aparece el tema que desarrollaremos en esta ocasión y se refiere a lo que es el procedimiento intermedio, que está regulado en el artículo 332 a 345 del Código Procesal Penal. El procedimiento intermedio es la segunda fase o etapa del proceso penal guatemalteco. Y pues se inicia y básicamente es la fase procesal a cargo del juez contralor de la investigación. Así como la etapa preparatoria o de investigación es una función exclusiva del Ministerio Público, pues la etapa intermedia o el procedimiento intermedio es una fase procesal a cargo o bajo la responsabilidad del juez contralor de la investigación. ¿Y qué implica, qué comprende el procedimiento intermedio? ¿Cómo podemos definir lo que es el procedimiento intermedio? Pues sencillamente se dice que el procedimiento intermedio es el análisis o examen que realiza el juez contralor de la investigación del acto conclusivo presentado por el Ministerio Público para determinar su procedencia y decidir la admisión o rechazo del mismo. Retrotrayéndonos un poco a los temas que ya hemos abordado, recuerdan ustedes que la etapa de investigación o la etapa preparatoria es la etapa de investigación que realiza el Ministerio Público y que tiene un plazo de duración. Se habla de 3 meses cuando existe prisión preventiva y autoprocesamiento, y se habla de 6 meses cuando existe autoprocesamiento y se ha decretado alguna o varias medidas sustitutivas a favor del indicado. Y traigo a colación esto porque al concluir la etapa preparatoria o la fase de investigación, el Ministerio Público tiene la obligación de presentar el acto conclusivo que estime pertinente. Eso dependerá de su investigación. Eso va a depender de los medios de investigación que recolectó durante esa etapa preparatoria. Y en un momentito, pues vamos a analizar qué actos conclusivos son los que puede presentar el Ministerio Público en la etapa intermedia. Y cuando se dice que, en la primera definición, se dice que la etapa intermedia es el análisis o examen que realiza el juez contralor de la investigación del acto conclusivo presentado por el Ministerio Público para determinar su procedencia y decidir la admisión o rechazo del mismo. Esto significa que si el Ministerio Público, imaginémonos que el Ministerio Público al concluir su investigación presenta la acusación en contra del acusado. Esa acusación es sometida a un análisis profundo, a un estudio exhaustivo por parte del juez, contralor de la investigación, para determinar si esa acusación se admite o se rechaza, ¿ya? O sea, la función del juez, el contralor de la investigación, en esta etapa intermedia, es analizar, a estudiar si el acto conclusivo que presentó el Ministerio Público es viable o no es viable jurídica y procesalmente hablando. Por eso se dice que en la etapa intermedia el juez desempeña una función determinante, porque es él quien decide qué procesos o qué casos se van a discutir en un juicio oral y público y cuáles no, por alguna razón. Y también se dice que
la etapa intermedia se inicia con la presentación o requerimiento del acto conclusivo que realiza el Ministerio Público al juez contralor de la investigación. Y a ese respecto, pues se refiere el artículo 332 del Código Procesal Penal, y que si alguien nos apoya con la lectura del artículo 332 del Código Procesal Penal. Sí, daña Michelle, por favor. Artículo 332. Inicio. Vencido el plazo concedido para la investigación, el fiscal deberá formular la acusación y pedir la apertura del juicio. También podrá solicitar, si procediere, el sobreseimiento o la clausura y la vía especial del procedimiento, abreviado cuando proceda conforme a este código. Si no lo hubiera hecho antes, podrá requerir la aplicación de un criterio de oportunidad o la suspensión condicional de la persecución penal. La etapa intermedia tiene por objeto que el juez evalúe si existe o no fundamento para someter a una persona a juicio oral y público, o la probabilidad de su participación de un hecho delictivo o para verificar la fundamentación de las otras solicitudes del Ministerio Público. Muchas gracias, Daña. Bien, claramente el artículo 332 le impone la obligación al Ministerio Público que, vencidos los 3 meses o los 6 meses, debe presentar el acto conclusivo, cualquiera de los actos conclusivos que establece ese artículo. Y cuando yo digo cualquiera de esos actos, porque va a depender de la investigación, de los medios de investigación con que cuente el Ministerio Público para formular o plantear ese acto conclusivo. Por ejemplo, si el Ministerio Público tiene medios de investigación que van a demostrar la participación y responsabilidad penal del acusado en el juicio oral y público o debate, pues presentará una acusación y solicitud de apertura de juicio. Si no tiene pruebas en contra del acusado y no va a poder demostrar su responsabilidad penal en el debate, pues podrá pedir un sobreseimiento. Si es necesario, si el Ministerio Público al concluir su investigación no puede acusar y tampoco puede sobreseer, pues entonces debe pedir una clausura provisional, que los vamos a analizar en un momentito. Entonces, la etapa intermedia se inicia con la presentación o requerimiento del acto conclusivo que realiza el Ministerio Público. ¿Qué actos conclusivos puede presentar o debe presentar el Ministerio Público al concluir su investigación? Pues sencillamente vamos a ver ahorita qué actos son los que el Ministerio Público puede presentar. Primero, puede ser que el Ministerio Público presente apertura de juicio y acusación. Esto pues está estipulado en el artículo 324, 324 bis, 326, 332 y 332 bis del Código Procesal Penal. ¿Y qué es la acusación? Vamos a ver estos artículos en un momentito pero antes veamos qué debemos entender por acusación. Se dice que la acusación es el requerimiento formal de la persecución penal que hace el Ministerio Público al juez contralor de la investigación contra el imputado a quien se le atribuye la comisión de un hecho delictivo.
Aquí prácticamente el Ministerio Público, al formular acusación, es porque cuenta con medios de investigación con los cuales en un juicio oral y público va a poder probar la participación y responsabilidad penal del acusado, y así como la existencia del delito y todas las circunstancias que concurrieron al momento de cometer ese hecho delictivo. Puede ser entonces, y también se dice que la acusación o la apertura de juicio es el acto conclusivo por el cual el Ministerio Público formaliza la pretensión punitiva contra el procesado, por considerar que existe fundamento serio para someterlo a juicio oral y público. Cuando el Ministerio Público, con los medios de investigación con que cuenta, está convencido que va a poder probar la responsabilidad penal del acusado en un juicio oral y público, entonces debe solicitar la apertura de juicio y la acusación. ¿Y qué es realmente la acusación? ¿O qué debemos entender nosotros por la acusación? Ya establecimos ahí que es realmente acá lo que es la acusación, la apertura de juicio y acusación en estas dos definiciones. Veamos ahora el que dice el artículo 324 y 324 es que ya vimos, que ya lo vimos en clases anteriores. El artículo 324 dice: cuando el Ministerio Público estime que la investigación proporciona fundamento serio para el enjuiciamiento público del imputado, requerirá, ese requerirá es imperativo, es obligatorio, por escrito al juez la decisión de apertura del juicio. Con la apertura se formulará la acusación. Esta norma está imponiendo la obligación al Ministerio Público de que cuando tenga medios de investigación que incriminen, que relacionen, que vinculen al acusado con el hecho delictivo, debe pedir solicitud de apertura a juicio y formular la acusación. Y el artículo 324 bis, digamos, confirma esta situación y dice: a los 3 meses de dictado la auto de prisión preventiva, si el Ministerio Público no ha planteado solicitud de conclusión del procedimiento preparatorio, el juez, bajo su responsabilidad, dictará resolución, concediéndole un plazo máximo de 3 días para que formule la solicitud que en su concepto corresponde. Entonces, ahí estos artículos se refieren a lo que es la acusación. Ahora veamos, la acusación es un escrito que el Ministerio Público presenta ante el juez contralor de la investigación. Y este escrito debe reunir requisitos, debe, digamos, reunir requisitos formales que el Código Procesal Penal establece. Si además de Daña Michelle, alguien nos pudiera apoyar con la lectura del artículo 332 bis, por favor. No tienen su código a la mano. Pregunto. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, ¿Voy a leer yo? por favor. Dice artículo 332 bis, acusación. Con la petición de apertura a juicio se formulará la acusación que deberá contener: 1. Los datos que sirvan para identificar o individualizar al imputado, el nombre de su defensor y la indicación del lugar para notificarles. 2. La relación clara, precisa y circunstanciada del hecho punible que se le atribuye y su calificación jurídica. Luego dicen 3.
Los fundamentos resumidos de la imputación con expresión de los medios de investigación utilizados y que determinen la probabilidad de que el imputado cometió el delito por el cual se le acusa. 4. La calificación jurídica del hecho punible, razonándose el delito de cada uno de los individuos acometido, la forma de participación, el grado de ejecución y las circunstancias agravantes o atenuantes aplicables. 5. La indicación del tribunal competente para el juicio. El Ministerio Público remitirá al juez de primera instancia con la acusación las actuaciones y medios de investigación materiales que tenga en su poder y que sirvan para convencer al juez de la probabilidad de la participación del imputado en el hecho delictivo. Muchas gracias. Bien, puede darse el caso que el Ministerio Público pues investigó un delito de asesinato contra Leodoro Estrada Forlán, y durante su investigación pues entrevistó a 2 testigos esenciales que se indican al acusado de haber sido el autor del asesinato. Tiene el dictamen médico forense que acredita la causa de la muerte de la víctima. También informe del Registro Nacional de las Personas que acreditan la defunción de la víctima debidamente asentada. Tiene peritajes balísticos, peritajes, digamos, de impresiones dactilares, de dactiloscopía, ¿verdad? Y pues también tiene el arma homicida que se utilizó en el hecho delictivo. Entonces el Ministerio Público dice, bueno, tengo testigos presenciales, tengo documentos, tengo peritajes, tengo la prueba material, entonces voy a acusar, voy a presentar la acusación contra el acusado. Porque con estos medios de investigación con que cuento, voy a probar en un debate o en un juicio oral y público la participación y consecuente responsabilidad penal del acusado. Y entonces, pues decide acusar. Pero además, ese de adjuntar esos medios de investigación al escrito de acusación, pues ese escrito de acusación debe de contener esas formalidades que establece el artículo 332 bis. Pero también la ley habla de que el Ministerio Público puede presentar la acusación de, digamos, en otra forma. Por ejemplo, él puede presentar acusación por la vía del procedimiento abreviado. Esto significa que el procedimiento abreviado es un procedimiento especial o es un procedimiento específico que va a abordar en otras clases, si nos da tiempo, pero si no, de todas maneras, están incluidas en una de las presentaciones. El procedimiento abreviado se denomina así técnicamente porque es un procedimiento breve, es un procedimiento que obvia el juicio oral y público. Es decir, cuando se presenta la acusación por la vía del procedimiento abreviado, se evita ir a un juicio oral y público para que lo conozca un tribunal de sentencia, sino en el procedimiento abreviado también se dicta sentencia, pero este procedimiento lo decide, lo resuelve el juez contralor de la investigación. Y para que el procedimiento abreviado pueda ser presentado por el Ministerio Público, también tienen que reunirse algunos requisitos que la misma ley establece. Veamos rápidamente lo que establece el artículo 464 del Código Procesal Penal. Y si alguien nos apoya dándole lectura,
a dicha norma. El 464 dijo Lick. Por favor, Glenda. Dice admisibilidad. Si el Ministerio Público estimare suficiente la imposición de una pena no mayor a 5 años de privación de libertad o de una pena no privativa de libertad, o aún en forma conjunta, podrá solicitar que se proceda según este título, concretando su requerimiento ante el juez de primera instancia en el procedimiento intermedio. Para ello, el Ministerio Público deberá contar con el acuerdo del imputado y su defensor, que se extenderá a la admisión del hecho descrito en la acusación y su participación en él, y a la aceptación de la vía propuesta. Muchas gracias. ¿Ya lo sigo? No, sí, por favor, siga. Okay. La existencia de varios imputados en un mismo procedimiento no inhibirá la aplicación de estas reglas a alguno de ellos. Muchas gracias. Bueno, entonces el procedimiento abreviado, como yo indiqué, evita que el proceso llegue hasta juicio oral y público. Por eso se llama abreviado, porque, digamos, omite esa fase del proceso. Y para que se dé, pues para que el Ministerio Público pueda presentar la acusación por la vía del procedimiento abreviado, es menester contar con el acuerdo del acusado y su abogado defensor. Generalmente en la práctica es el acusado y el defensor quienes le solicitan al Ministerio Público la vía del procedimiento abreviado. Pero para que eso se dé, la ley dice que primero pues debe existir el acuerdo del imputado y su abogado defensor. Pero además la ley dice que el acusado debe aceptar el hecho y que ha participado en la comisión del mismo. Pero además también le impone, en cierto modo, una condición al Ministerio Público que consiste en lo que dice el párrafo primero del artículo 464. Y dice, si el Ministerio Público estimare suficiente la imposición de una pena no mayor a 5 años de privación de libertad o de una pena no privativa de libertad, o aún en forma conjunta, podrá solicitar que se proceda según este título, concretando su requerimiento ante el juez, etcétera, etcétera. Entonces, el procedimiento abreviado procede primero digamos, con la condición de que el Ministerio Público no pueda o no debe solicitar una pena mayor de 5 años contra el acusado. Segundo, que el acusado y su abogado defensor acepten el procedimiento abreviado. 3, que el acusado acepte el hecho. Y 4, que también acepte su participación en ese hecho delictivo. Esas son las condiciones que el Código Procesal Penal exige para que el Ministerio Público pueda presentar la acusación por la vía del procedimiento abreviado. Ya luego el artículo 465 habla del trámite, y el 465 bis se refiere a un procedimiento simplificado, etcétera, etcétera, que son también procedimientos especiales que están contenidos en una posterior presentación que se les va, si nos da tiempo, pues abordarlo en clase, si no, pues en la presentación que se les vaya a remitir. ¿Alguna duda hasta el momento, compañeros? No, licenciado, gracias. Muchas gracias. Sí, Ángel Gaudencio. Buenas noches, Lick. Buenas noches a todos. Buenas noches, licenciado. Solo una duda, Lick. Ese
digamos, el procedimiento abreviado es lo mismo que el juicio sumario, Lick. Disculpe. Juicio sumario, digamos, bueno, antes se hablaba de un juicio sumario en el sistema inquisitivo, que era secreto, escrito, etcétera. Pero por juicio sumario también a veces se puede entender un juicio breve, ¿va? Sumarísimo, ¿verdad? Digamos, cuando la ley dice, a la ley más que todo habla en materia penal de una investigación sumaria, una investigación breve, rápida, sin mayor dilación de tiempo. Ahora hablando ya juicio sumario propiamente, es también regulado en el Código Procesal Civil y Mercantil, que habla del juicio sumario y qué juicios se pueden ventilar en esa vía. Pero sí, el procedimiento abreviado pues tiene una similitud a que es un juicio breve, es un juicio corto y que busca pues resolver la situación jurídica del imputado lo más pronto posible. O sea, pues, digamos, es sumarísimo, pero no confundir el término sumario con el juicio sumario que contenía el sistema inquisitivo, que se refería a que la investigación era secreta, era escrita, etcétera. Sumario en el sentido de brevedad. Gracias, No Lick, muy sé amable. si para servirle. Bien. Entonces, también la ley en el artículo 484 al artículo 487 se refiere a que también el Ministerio Público tiene la facultad de presentar acusación, pero únicamente para la aplicación de medidas de seguridad y corrección. Es decir, aquí no presenta la acusación pidiendo una sentencia condenatoria y una pena contra el acusado, sino que por circunstancias especiales, dada la personalidad o la situación del procesado o acusado, se estima que es necesario únicamente aplicarle una medida de seguridad y corrección, que por ejemplo su internamiento en un centro psiquiátrico, etc. Veamos así rápidamente únicamente el artículo 484, que se refiere a la acusación por la vía, en este caso únicamente para aplicar una medida de seguridad y corrección. Artículo 484, Lick. Por favor. Dice procedencia. Cuando el Ministerio Público, después del procedimiento preparatorio, estime que solo corresponde aplicar una medida de seguridad y corrección, requerirá la apertura del juicio en la forma y las condiciones previstas para la acusación en el juicio común, indicando también los antecedentes y circunstancias que motivan el pedido. Bien, entonces tiene que haber una justificación o tiene que haber motivos, podríamos decir, que ameriten que el Ministerio Público acuse solamente para la aplicación de una medida de seguridad y corrección contra el imputado. Ahora bien, en cuanto a la acusación alternativa, el artículo 333 le da la facultad al Ministerio Público de que al momento de presentar su acusación lo puede hacer alternativamente por un delito principal y un delito, podríamos decir, secundario, por aquello de que el Ministerio Público en el juicio oral y público no pueda probar el delito principal, pero sí puede probar el delito por el cual se presentó la acusación alternativamente. Antes de por ilustrar esto con un ejemplo, pues veamos qué indica el artículo 333 del Código Procesal Penal. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, por favor, Xiomara. Artículo 333, acusación alternativa.
El Ministerio Público, para el caso de que el debate no resultaren demostrados todos o alguno de los hechos que fundan su calificación jurídica principal, podrá indicar alternativamente las circunstancias de hecho que permitan encuadrar el comportamiento del imputado en una figura delictiva distinta. Gracias. Bien, imaginémonos que el Ministerio Público inició la investigación contra una persona por el delito de asesinato. Y durante el proceso, pues, luego de concluir su investigación o la etapa preparatoria, presentó su acusación por el delito de asesinato, porque estimó que había agravantes como alevosía, premeditación, ensañamiento, etc. Y así se desarrolló todo el proceso, así presentó la acusación, o antes de presentar la acusación, el Ministerio Público pues estimó que en el juicio oral y público no iba a poder probar el asesinato, porque resultaba difícil probar la premeditación o el ensañamiento, porque no tenía elementos suficientes para acreditar esas agravantes, pero sí tenía medios de investigación para poder probar que el acusado le dio muerte a la víctima y que pues sí va a poder probar, tal vez no va a poder probar el asesinato, posiblemente en el debate, pero sí va a poder probar el homicidio. Entonces presenta su acusación alternativa. Presenta su acusación por el delito de asesinato como delito principal y presenta también la acusación por homicidio, porque estima que en el debate con las pruebas que va a presentar, posiblemente no va a poder probar esas agravantes que tipifican el delito de asesinato, pero sí va a poder probar el homicidio. Entonces decide presentar esa acusación alternativa. La acusación la presenta por asesinato y alternativamente por el delito de homicidio. Y pues el artículo 333, así lo dice el Ministerio Público, para el caso de que en el debate no resultaren demostrados todos o alguno de los hechos que fundan su calificación jurídica principal, podrá indicar alternativamente las circunstancias de hecho que permitan encuadrar el comportamiento del imputado en una figura delictiva distinta. Con el ejemplo que yo les ponía, pues creo yo queda claro lo que es una acusación alternativa. Y pregunto si queda claro o es necesario ampliar al respecto. Bien, la orden de acusación. La orden de acusación es una facultad que tiene el juez contralor de obligación, de contralor de la investigación, de obligar al Ministerio Público a que presente la acusación. Cuando el juez, pero esto más que todo se da cuando el Ministerio Público ha presentado un sobreseimiento o una clausura a favor del sindicado y el juez considera que el sobreseimiento no procede ni la clausura procede porque si hay elementos para discutir la participación penal del acusado en un juicio oral y público y entonces no acepta el sobreseimiento o no acepta la clausura y obliga al Ministerio Público a presentar la acusación. Por eso, en el epígrafe del artículo 326 se refiere a orden de acusación. Y el artículo 326 claramente establece que examinadas las actuaciones, si el juez rechaza el sobreseimiento
o la clausura del procedimiento pedido por el Ministerio Público, ordenará que se plantee la acusación. Entonces, ahí pues es una facultad del juez de obligar al Ministerio Público a que acuse. Como les decía, puede ocurrir que el Ministerio Público presente el sobreseimiento a favor del imputado porque no va a poder probar su responsabilidad y participación penal en el juicio oral público o debate, y presenta el sobreseimiento y acompaña a los medios de investigación al escrito de sobreseimiento. Pero puede ocurrir, como dice recuerden ustedes que al inicio yo les dije que en la etapa intermedia el juez hacía un examen profundo, un estudio exhaustivo de los actos conclusivos que el Ministerio Público presenta al concluir su investigación. Entonces el juez, al estudiar el sobreseimiento y analizar los medios de investigación que acompañó al Ministerio Público, puede concluir que sí existen medios de investigación que incriminan, que relacionan al acusado con el hecho delictivo y que se presume que él sí participó. Entonces el juez dice, no, aquí no procede el sobreseimiento. Aquí hay medios de investigación que dan la pauta de que la situación jurídica del acusado debe discutirse en un debate, en un juicio oral y público. Porque sí hay elementos para ir a juicio o a debate, a demostrar la responsabilidad penal del acusado y la existencia del delito. Entonces, no acepta el sobreseimiento y ordena que el Ministerio Público presente la acusación. Digamos, en esas situaciones es que se da la orden de acusación que establece el artículo 326. Otro acto conclusivo que el Ministerio Público puede presentar al concluir su investigación es el sobreseimiento. Y el sobreseimiento está estipulado en el artículo 325, 328, 329, 330 y 331 del Código Procesal Penal. El sobreseimiento es una forma anormal de concluir el proceso penal. Toda vez que la forma normal o tradicional de terminar un proceso penal es a través de la sentencia. Es decir, que se desarrolla todo el proceso penal hasta que se dicte sentencia. Esa es la manera tradicional o normal de concluir el proceso penal. Sin embargo, hay situaciones como el sobreseimiento que concluye, que termina el proceso penal anormalmente o en forma irregular. ¿Y qué es el sobreseimiento? Pues de acuerdo al autor que aparece en la presentación, doctor Maynor Parhusen, el sobreseimiento, según este jurista guatemalteco, es un acto procesal mediante el cual el órgano jurisdiccional contralor de la investigación pone fin en forma anormal un proceso penal, sin la posibilidad de reabrirse nuevamente, por cuanto una vez firme el acto judicial pasa en autoridad de cosa juzgada. Entonces, como decía, el Ministerio Público, al concluir su investigación con los medios de investigación que recolectó, dice, bueno, tengo testigos, pero los testigos no están seguros de que el acusado fue el que cometió el delito. Las pruebas con las que cuenta no va a poder probar en el debate la participación y responsabilidad penal del acusado, o porque las pruebas son insuficientes, o porque hay una duda razonable en cuanto a la participación del acusado en el delito.
Entonces el Ministerio Público dice, bueno, si yo presento una acusación, lo más probable es que no puedo probar en el debate la autoría del imputado en el hecho delictivo. Y lo más probable es que si se dicta sentencia lo van a absolver de todo cargo. Entonces, actuando de manera objetiva e imparcial, pues plantea el sobreseimiento a favor del acusado. Y los efectos del sobreseimiento, pues es que cierra irrevocablemente el proceso, se archiva el proceso penal, ya no puede continuar ni se puede reabrir, etcétera. Y vamos a ver ahorita los efectos. Entonces, presenta a favor del acusado ese sobreseimiento. Y la otra definición dice que el sobreseimiento es una resolución judicial que en los casos limitativamente señalados por la ley pone fin al proceso penal con los mismos efectos que los producidos por una sentencia absolutoria. Julio Hernández Alevo es autor extranjero. Entonces, de conformidad a las dos definiciones anteriores, pues podemos ya saber que es un sobreseimiento. Veamos qué dice el artículo 325 y específicamente 328 del Código Procesal Penal. En 325 dice sobreseimiento o clausura. Si el Ministerio Público estima que no existe fundamento para promover el juicio público del imputado, solicitará el sobreseimiento o la clausura provisional. Ese solicitará es una orden, es imperativo, está constriñendo al Ministerio Público a formular el sobreseimiento o la clausura cuando el Ministerio Público considera que no puede ir a juicio oral y público contra el acusado. Ahora, veamos el artículo 328. Por favor, si alguien me apoya con la lectura de ese artículo. Sí, licenciado, 328. Sí, gracias. Sobreseimiento. Corresponderá sobreseer en favor de un imputado. Numeral 1. Cuando resulte evidente la falta de alguna de las condiciones para la imposición de una pena, salvo que correspondiere proseguir el procedimiento para decidir exclusivamente sobre la aplicación de una medida de seguridad y corrección. Numeral 2. Cuando, a pesar de la falta de certeza, no existiere razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos elementos de prueba y fuera imposible requerir fundamento de apertura a juicio. Y lo demás dice derogado. Sí, gracias. Bien, claramente el artículo 328 dice en qué casos y bajo qué circunstancias el Ministerio Público debe pedir un sobreseimiento a favor del acusado. Dice cuando resulte evidente la falta de alguna de las condiciones para la imposición de una pena. Es decir, si es evidente que en el juicio oral y público, si se presenta la acusación, el acusado no va a poder ser condenado, porque las pruebas que el Ministerio Público, porque con las pruebas que el Ministerio Público cuenta, no va a poder probar la responsabilidad y participación penal del acusado. Dice, salvo que correspondiere proseguir el procedimiento para decidir exclusivamente sobre la aplicación de una medida de seguridad. Si, digamos, si es necesario aplicar una medida de seguridad, pues entonces sí podría proseguir el proceso solo para la aplicación de esa medida de seguridad. Dice el segundo numeral, cuando a pesar de la falta de certeza, no existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos elementos de prueba y fuera imposible requerir fundadamente la apertura del juicio. Esto significa que el Ministerio Público tiene dudas razonables sobre la participación del acusado en el tipo penal imputado.
y que no obstante, no, y también ya no existe la posibilidad de incorporar más prueba para demostrar la participación del acusado. Y que con la prueba que se tiene, pues es imposible solicitar la acusación. Entonces, pues no queda otro camino que formular el sobreseimiento a favor del imputado. Esas condiciones son las que el Código Procesal Penal exige al Ministerio Público para que pueda promover un sobreseimiento a favor del acusado. Si el juez acepta el sobreseimiento y lo decreta a favor del acusado, hay consecuencias legales que favorecen al acusado y eso lo regula el artículo 330. Veamos rápidamente el artículo 330. ¿Alguien más de Xiomara que nos apoye con la lectura del artículo 330? Artículo 330, valor y efectos. El sobreseimiento firme cierra irrevocablemente el proceso con relación al imputado en cuyo favor se dicta, inhibe su nueva persecución penal por el mismo hecho y hace cesar todas las medidas de coerción motivadas por el mismo. Mientras no esté firme, el tribunal podrá decretar provisionalmente la libertad del imputado o hacer cesar las medidas sustitutivas que se le hubieran impuesto. Ajá, muchas gracias, Ruth. Sí. Bien. ¿Continúo, Alex? No. Sí, está bien. Bueno. Ni siquiera dejemos ahí. Bueno, sí es importante el segundo párrafo, porque dice en qué casos, sobre todo en los... Sí, por favor. Bueno, en los casos en que se persigan delitos contra el orden jurídico tributario, no procederá el sobreseimiento, aunque se produzca el pago total de la obligación tributaria e intereses cuando el proceso se refiere a 1. Apropiación de recursos percibidos en la aplicación del impuesto al valor agregado. 2. Apropiación de las retenciones practicadas en la aplicación del impuesto sobre la renta. 3. En los delitos contra el orden jurídico tributario a que se refieren los artículos 358A, 358B, 358C y 358D y los delitos de defraudación y contrabando aduaneros. Muchas gracias, Ruth. Bien. Al tenor de lo que establece el artículo 330, los efectos cuando se decreta a favor del acusado un sobreseimiento, primero, dice, cierra irrevocablemente el proceso. ¿Qué significa esto? El proceso penal se archiva, concluye, termina. Y dice, con relación al imputado en cuyo favor se dicta. 2. Inhibe su nueva persecución penal por el mismo hecho. Significa que no puede reabrirse nuevamente ese proceso penal contra el imputado. Se cerró, se cerró. No puede reabrirse nuevamente por el mismo hecho. ¿Ya? 3. Concluyen o cesan todas las medidas de coerción que se han decretado en contra del imputado. Por ejemplo, si está privado de libertad, pues posiblemente el juez provisionalmente ordene su libertad. Si hay embargo de cuentas, de bienes, secuestro de bienes, pues también concluyen esas medidas de coerción patrimoniales. Y también dice 4, decretar provisionalmente la libertad del imputado. Sí, digamos, eso en la vida práctica y en la realidad no es muy común. La ley dice que el juez puede ordenar la libertad de la persona de forma provisional. Mientras no cause firmeza el sobreseimiento, pues el juez puede ordenar la libertad del imputado si está privado de la misma. Pero en la práctica, en la realidad, no es muy común que esto ocurra. ¿Por qué?
Porque recuerden ustedes que el sobreseimiento puede ser impugnado, es decir, puede presentarse un recurso contra ese sobreseimiento. Y adelantándonos un poco, el sobreseimiento puede ser apelado, es decir, a través de un recurso de apelación de conformidad con el artículo 404, numeral 8 del Código Procesal Penal, que vamos a ver en las próximas clases los recursos, pero adelantándonos un poco, pues si puede ser que una de las partes y apele el sobreseimiento, presente el recurso de apelación contra esa decisión y al plantearse un recurso de apelación, pues lo va a conocer un tribunal superior, o sea, una sala de apelaciones penal. Y puede ocurrir que la sala revoque ese sobreseimiento, es decir, deje sin efecto el sobreseimiento y ordene que continúe el proceso penal. ¿Y qué pasa si el juez ordenó la libertad del acusado? Pues puede ser que se haya dado la fuga, se haya dado del país, evada su responsabilidad penal, etcétera. Y entonces, pues, el proceso penal ya no puede continuar, sino que la sala la sala ordenó que continuara el proceso, pero no puede continuar porque el procesado ya no fue localizado, ya no fue habido, etcétera. Entonces, para evitar digamos, esos riesgos, pues la mayoría de jueces prefiere no ordenar la libertad provisional, sino que en tanto no cause firmeza el sobreseimiento, pues sigue privado de libertad el acusado. Ahora, si no se impugna ese sobreseimiento, si no se apela a ese sobreseimiento, pues quedará firme una vez vencido el plazo para interponer el recurso. Si dentro de los 3 días no se interpuso el recurso de apelación, como dice la ley, contra ese sobreseimiento, al 5.º día o 4.º día queda firme. Y entonces el juez ya puede ordenar con toda certeza la libertad del imputado. Y el otro efecto es que, como decía anteriormente, hace cesar las medidas sustitutivas también que se le otorgaron imaginemos que estaba bajo arresto domiciliario, pues ahí termina, si se decreta el sobreseimiento, termina el arresto domiciliario. Entonces, esos son los efectos que de conformidad con la ley produce un sobreseimiento decretado a favor del imputado. Bien, otra de los actos conclusivos que el Ministerio Público puede presentar al terminar su investigación o el procedimiento preparatorio es la clausura provisional. ¿Y qué es la clausura provisional? Bueno, la clausura provisional, de acuerdo a lo que consignamos en la presentación, es el instituto jurídico procesal que permite la incorporación de medios de investigación por parte del Ministerio Público con posterioridad al vencimiento del plazo del procedimiento preparatorio. Para explicar esto, pues veamos previamente lo que establece el artículo 331, pero también el 325 que habla del sobrecimiento de clausura, dice que ya lo vimos, dice: si el Ministerio Público estima que no existe fundamento para promover el juicio público del imputado, solicitará el sobrecimiento de la clausura provisional. Pero específicamente el 331, por favor. El Código Procesal Penal, licenciado. Sí, por favor. Le dice clausura provisional.
Si no correspondiera sobreseer los elementos de prueba y los elementos de prueba resultaren insuficientes para requerir la apertura de juicio, se ordenará la clausura del procedimiento por auto fundado, que deberá mencionar concretamente los elementos de prueba que se espera poder incorporar. Cesará toda medida de coerción para el imputado a cuyo respecto se ordena la clausura. Cuando nuevos elementos de prueba tomen viable la reanudación de la persecución penal para arribar a la apertura del juicio o al sobreseimiento, el tribunal, a pedido del Ministerio Público o de otra de las partes, permitirá la reanudación de la investigación. Muchas gracias. Claramente el artículo 31 establece en qué caso el Ministerio Público debe presentar una cláusula provisional. Y dice, si no correspondiere sobreseer, es decir, que el Ministerio Público no puede sobreseer a favor del imputado porque cuenta con medios de investigación que presumen su participación en el delito. ¿Ya? Y tampoco, digamos, puede presentar acusación porque no cuenta, es decir, explicado mejor de esta manera. La clausura provisional dice, ya inicialmente decía yo que el Ministerio Público no puede presentar el sobreseimiento a favor del acusado porque sí tiene medios de investigación que lo incriminan, que lo relacionan o lo vinculan con la comisión del delito. Pero tampoco en ese momento, al concluir su investigación, tampoco puede presentar la acusación porque falta que incorpore a esa investigación medios de investigación útiles, necesarios y pertinentes e indispensables para el esclarecimiento de la verdad. Entonces, como no puede sobreseer, ni tampoco puede acusar, y como ya concluyó su investigación y el plazo se le venció, pues entonces presenta clausura provisional para que el proceso penal no continúe su trámite provisionalmente. En tanto, se incorporan esos medios de investigación que el Ministerio Público requirió, pero que no pudieron incorporarse por X o Y motivos al momento que el Ministerio Público concluyó su investigación. Por ejemplo, imaginémonos que el Ministerio Público solicitó al extranjero peritajes que no se podían hacer aquí en Guatemala porque no habían peritos o especialistas en esa materia. Y hubo necesidad de pedirlos al extranjero. Pero esos peritajes se solicitaron durante el procedimiento preparatorio, pero que no llegaron a tiempo por X o Y razón y no se pudieron incorporar al expediente o a la carpeta ministerial o a la acusación porque no los remitieron en el plazo establecido por X motivo, etc. Pero que esos medios de investigación sí son importantes para el esclarecimiento de la verdad, para determinar la participación o inocencia del imputado. Entonces, el Ministerio Público, pues, clausura provisionalmente el proceso. Solicita, pues, al juez que se clausure provisionalmente ese proceso. Y entonces, con la intención o la finalidad de que esos peritajes los emita el país donde se realizaron y luego de que sean recepcionados por el Ministerio Público, se incorporen al expediente y se reanude el trámite del proceso. Puede ser que esos medios de investigación favorezcan al Ministerio Público, entonces tendrá que presentar la acusación. Pero puede ser que no favorezcan al Ministerio Público y con los que cuentan no son suficientes para ir a debate,
pues entonces presenta sobreseimiento. Entonces, en eso consiste la clausura, que se clausura temporalmente el trámite del proceso, en tanto se espera incorporar esos medios de investigación que no se pudieron adherir al expediente antes de que el Ministerio Público concluyera su investigación o concluyera el procedimiento preparatorio. Muchos antes confundían la clausura provisional con que el Ministerio Público, al presentar clausura, estaba extendiendo los plazos de la investigación, es decir, que estaba prorrogando su investigación, no obstante haber vencido el plazo que la ley establece. Pero no es así, sino que la clausura debe entenderse que se optó por ese acto conclusivo porque el Ministerio Público tenía pendiente incorporar al expediente esos medios de investigación que no se pudieron incorporar al momento en que tenía que presentar su acto conclusivo. Entonces, ahí pues con la clausura se le da la posibilidad al Ministerio Público de, como les decía, incorporar esos medios de investigación. Ahora, si el Ministerio Público, después de vencido el plazo de la investigación, realiza o solicita esos peritajes al extranjero, pues ahí sí se estaría y respetando los plazos de investigación, porque ya la investigación concluyó y una vez concluida la investigación de acuerdo a los plazos 3 o 6 meses, el Ministerio Público ya no podría investigar, porque el plazo del procedimiento preparatorio ya venció. Entonces muchos creen que cuando el Ministerio Público plantea la clausura está extendiendo la investigación, no, sino que lo que está haciendo el Ministerio es clausurar temporalmente el proceso para incorporar aquellos medios de investigación que solicitó durante el procedimiento preparatorio, pero que por X o Y circunstancia no pudieron incorporarse en su momento procesal. No sé si queda claro con esto lo de la clausura provisional. Bien, ¿qué efectos tiene? Sí, Ruth, por favor. Perdón, Eli, tal vez un poquito tengo dudas así como, o solo para quedar así como que más clara yo. Por ejemplo, a los medios de prueba en el tiempo que indica de que el MP quedó de presentar o la fecha que estipulada para presentar sus medios de prueba. Entonces el juez dicta clausura provisional, pero ahí me perdí un poquito. De los 6 meses que son de prueba, no tendría que pasar esos 6 meses o algo así, quedé confundida. No, es que no hay 6 meses de prueba. No hay 6 meses de prueba. Perdón, los 6 meses de investigación. 6 meses de investigación. Imaginemos que el imputado esté con medida sustitutiva, ya de acuerdo a lo que vimos en clases anteriores, sin embargo, vamos a reiterar que es cuando el procesado está en libertad porque se le otorgaron medidas sustitutivas, el plazo para concluir la investigación es de 6 meses. Si el día de hoy se llegan los 6 meses, el día de hoy el Ministerio Público tiene que presentar cualquiera de los actos conclusivos que hemos visto. Acusación, si tiene pruebas para probar la responsabilidad penal del acusado en el debate y juicio oral. Sobreseimiento, si no tiene pruebas en contra del acusado o las pruebas son insuficientes o espera que en un juicio oral sea condenado el acusado o hay una duda razonable de su participación, pues ahí el Ministerio Público, si son 6 meses del día de hoy, tendrá que presentar ese sobreseimiento. Y si es clausura, pues también el día de hoy tendrá que presentarlo, porque hoy es el último día que tiene, que se le vence
el plazo de la investigación o el procedimiento preparatorio. Si ya, digamos, hoy venció, ya mañana pasado el Ministerio Público ya no puede continuar la investigación porque el plazo ya venció, sino que, digamos, tal juez, vamos a ver lo relativo al ofrecimiento de la prueba que se hace en la etapa intermedia por parte de los sujetos procesales. El día jueves vamos a ver eso. Pero el Ministerio Público no puede prolongar la investigación más allá de los plazos establecidos por la ley. Por eso yo les decía que muchas veces se pensaba que cuando se planteaba la clausura provisional por parte del Ministerio Público, el Ministerio Público estaba ampliando la investigación. Porque, ¿qué sucede? Prácticamente, si se plantea la clausura provisional, el proceso penal, ahí, digamos, temporalmente se detiene, por decirlo así, pero ya no se sigue investigando, sino que lo único que, digamos, se suspendió el proceso penal únicamente para incorporar esos medios de investigación que quedaron pendientes de incorporarlos dentro del plazo del procedimiento preparatorio porque no llegaron a tiempo por X o Y motivos. Eso es lo que, y más que todo, se persigue con la clausura provisional. No sé si queda claro esto. Bien, Lick, gracias. Es que me había confundido un poquito ahorita de último, pero sí, es ahí cuando el Ministerio Público dice, como no la tiene presente, como no pudo conseguir la prueba, dice que renuncia a las mismas, ¿no? No, eso es aparte, el financiamiento de Ah, ya, las... entonces no. Va, está bien. Eso ya se da en el ofrecimiento de prueba, o bien en el debate, cuando se van a diligenciar las pruebas. Imaginemos que en el debate el Ministerio Público propuso 3 testigos, pero uno no llegó, ni fue localizado, ni nada, ni se sabe nada de él. Pues entonces el Ministerio Público en el debate puede renunciar a ese testigo porque no fue localizado. Pero Ah, eso ya ya. es en la fase de debate, Ah, ok. Va, gracias, Lick, muy amable. para servirle. Sí, Ángel, Audencio. Gracias, Alex. Disculpe, ¿esa clausura provisional tiene algún tiempo, Alex, o lo que se tarde los Sí, medios digamos, que se pidan? en cuanto dice el artículo 331, segundo párrafo, dice, cuando nuevos elementos de prueba torna inviable la reanudación de la persecución penal para arribar a la apertura del juicio o el establecimiento al tribunal a pedido del Ministerio Público de otra de las partes, permitirá la reanudación de la investigación. Anteriormente, antes de la reforma del Código Procesal Penal, sí había un plazo establecido. Hoy no, el artículo 331 solo dice que cuando, en el ejemplo que yo les ponía, si al mes, luego de presentar la clausura, si al mes o a los 15 días o a los 8 días llegan los peritajes y el Ministerio Público los incorpora al expediente, imaginémonos que llega hoy y mañana el Ministerio Público podría solicitar al juez la reanudación del proceso, porque ya incorporó los peritajes que hacían falta. Y si no lo hace el Ministerio Público, pues lo puede hacer el acusado o su defensor. 1, 2. Sí, pasado, póngale 6 meses, un año, y el Ministerio Público no incorpora esos peritajes o no solicita al juez la reanudación del proceso, entonces el defensor o el acusado pueden solicitar al juez que le fije un plazo prudencial al Ministerio Público para que pueda, digamos, reanudar el proceso. O sea, el artículo 331, pues no habla, por ejemplo, que puede ser 1 año, 2 años, etcétera, ¿verdad? Sino que eso quedaría a criterio del juzgador si, digamos, la defensa o el defensor lo solicita
que ya transcurrió 6 meses y el Ministerio Público no se ha reanudado el proceso, les solicitan al juez que le fije un plazo para que pueda reanudar. Anteriormente sí había, no me recuerdo exactamente el plazo que tenía el código antes de la reforma, si era 1 año o 5, no me recuerdo exactamente. Entonces, para no cometer ese error, pues sí había un plazo, pero no recuerdo ahorita. Pero con la reforma, y se reformó y se quitó ese plazo precisamente para evitar que el proceso penal permaneciera inerte durante un tiempo prolongado, ¿ya? Entonces, por eso es que ya no se fijó un plazo así de 1 año, 2 años, 3 años, sino que debe reanudarse inmediatamente que se incorporen los nuevos, no los nuevos, sino los medios de investigación que quedaron pendientes. O cualquiera de los sujetos procesales puede pedirle al juez que le fije al Ministerio Público un plazo para que se reanude el proceso. Gracias, Alex. Bien, las otras alternativas que tiene el Ministerio Público al concluir su etapa de investigación es solicitar un criterio de oportunidad, de acuerdo al artículo 25 al 25 quinques del Código Procesal Penal. Y también la suspensión condicional de la persecución penal contenidas en el artículo 27 del Código Procesal Penal. Tanto el criterio de oportunidad como la conversión que está contenida en el artículo 26 del Código Procesal Penal, como la suspensión, se dice que son métodos alternativos de solución de conflictos penales. Es decir, que a través de estos institutos jurídico-procesales se busca que el conflicto penal se resuelva de la manera más rápida, práctica y sencilla. Por eso se dice que son medios, también se dice que son medidas desjudicializadoras, porque su finalidad es evitar digamos, la persecución penal. Pero vamos a ver esto más adelante, tanto el criterio de oportunidad como la suspensión. Y lo traemos a colación aquí porque la ley dice que al concluir la etapa de investigación, el Ministerio Público también puede solicitar el criterio de oportunidad o la suspensión de la persecución penal. Aparte del sobreseimiento, y eso lo dice el artículo 332, ya aparte de la acusación, sobreseimiento y clausura. Lo ideal es que el criterio de oportunidad y la suspensión, si buscan la no prosecución de la persecución penal, pues se haga sin esperar que se concluya la investigación, sino que se debe hacer lo más inmediato posible para solucionar el conflicto penal de la manera más práctica y rápida. Pero si no se hace en etapas procesales anteriores, pues entonces la ley permite que todavía se haga al concluir el procedimiento preparatorio. Si no hay ninguna duda, pues concluimos con nuestro tema y vamos a seguir con este tema el jueves. Dada el tiempo que nos queda y los temas que aún tenemos pendientes, pues entonces el jueves yo les confirmo si podemos trabajar este sábado o el próximo para avanzar con unos puntos que nos quedan. Y por supuesto, los que quieran y puedan, porque yo sé que hay mucha gente que trabaja los sábados o tiene otros compromisos, no puede, pero eso después se pondrán al día o se les remitirá las presentaciones, etcétera. Lo importante es agotar el contenido del programa. Nos queda todavía el juicio oral y público, las impugnaciones, la etapa de ejecución. Y por supuesto, lo relativo al derecho probatorio, que no pudimos concluir este tema hoy, pero lo concluimos el jueves e iniciamos otro. El día viernes posiblemente o el lunes a más tardar estarán subiéndose las notas a la plataforma virtual de la facultad y no se ha hecho todavía porque hasta el día de ayer examinamos extemporáneos. Entonces hay que calificar los exámenes extemporáneos y
adherirlos al listado oficial. Entonces la publicación, primero de hoy, la hacemos el viernes o a más tardar el lunes. El día mañana o el día jueves les estaremos mandando laboratorios para que practiquen, para que ensayen los casos prácticos, y en donde incluiremos pues casos relacionados con los temas que hemos expuesto la semana pasada y el día de hoy. Entonces, con ello, pues estamos concluyendo nuestra sesión de esta noche. Si, como les decía, si salvo que hubiera alguna duda o comentario, si no, pues concluimos. Salimos bien, Lick. Pues relativamente sí. De todo, hay buenas, regulares y malas notas. Entonces, si no hay nada más que discutir o hacer constar, como dicen, pues entonces que tengan una feliz noche, un buen descanso y primero Dios nos vemos el día jueves. Gracias, licenciado. Feliz noche. Gracias, Lick. Buenas Feliz noches. noche. Buenas noches. Buenas noches.